Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse ya que más del 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, también pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal. Por último, quiero mandar un saludo para Sebastián Villagra 7274, Julián Jiménez 9117, Cortez, Javier 2577, Dedor Dragnel, Tristan Blair Cabrera, Duyer Shadow, Jesús Ramón, Javier DP 5664, Braider Pérez 4410, Emanuel Montiel y Shimax Pro. Recuerden que si quieren ser saludados solo deben responder al comentario fijado, y sin más que decir los dejo con el capítulo Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Capítulo 7. Todos en la sala se encontraban en silencio, por parte de los dioses debido al enojo que sentían contra Naruto y su afirmación de que eran básicamente humanos con poder extra, mientras los demás primordiales veían con un poco de gracia como los olímpicos intentaban encontrar la forma de replicar las palabras de Naruto sin ningún éxito. Naruto observaba a los olímpicos de ese mundo algo entretenido. Entre ellos y los de su mundo la diferencia era casi nula. Parecía que sin importar el mundo en la mayoría de estos, los dioses griegos seguirían conservando tanto su mismo poder como su actitud. Los tirantes miraban a sus vencedores con sonrisas de oreja a oreja. Al escuchar la comparación que Naruto había puesto entre estos y los humanos, estaban completamente de acuerdo en esto. El más parecido a estos era Zeus, quien irónicamente era el que más los menospreciaba, al creer los seres inferiores a los cuales usar para su diversión y placer. Atlas, quien era el que había estado leyendo, apenas podía aguantar la risa, aunque por curiosidad decidió leer el título del siguiente capítulo y sus ojos casi salen de sus cuencas al leerlo. ¿Qué tenía que ver el Triexa? Fue su pensamiento al leer que esa quimera saldría en el próximo capítulo. Si ya terminaron de verme con enojo, creo que deberíamos continuar con la lectura. Naruto habló con una sonrisa de complicidad ante el bufido de enojo que soltaron los dioses, aunque decidieron obedecer. Esta vez la que quiso leer fue Demeter, quien tomó el libro de las manos del titán de la fuerza lista para leer. Capítulo 8. Triexa. Ante el título tan llamativo, todos los dioses y titanes arquearon una ceja, se preguntaban qué tendría que ver el ser que Naruto había mencionado antes con su historia, ya que hasta donde tenían entendido, ningún ser griego tenía algún contacto o relación con este ser mitológico. Naruto se encontraba curioso por lo que veía. Para el primordial de la realidad era extraño lo que estaba viendo justo ahora, y también algo impresionante si se lo preguntaban, lo que en sí mismo también era impresionante, pues no era fácil sorprender a alguien como Naruto, quien gracias a su edad había visto todo tipo de cosas a lo largo de su inmortal vida. Me pregunto qué será. Annabeth habló curiosa mientras algunos semidioses pensaban lo mismo. Como el mismo libro mencionaba, era algo muy difícil sorprender a alguien como Naruto, y ver que este estaba impresionado no era cosa fácil de asimilar para ellos. Frente a Naruto había un complejo conjunto de sellos que por cada segundo que pasaba cambiaban su configuración, siendo prácticamente imposible descifrarlos todos. Cada uno de los sellos tenía una complejidad bastante avanzada, lo que hacía que cada uno de ellos por sí mismo fuese bastante difícil de romper. Si a esto se le sumaba que cada segundo su combinación cambiaba y el hecho de que eran un total de 666 sellos, daba como resultado que fuese prácticamente imposible romperlos todos. Todos los dioses se sorprendieron al escuchar tal cosa, incluso ellos no serían capaces de crear un sello tan complejo, mientras que por otro lado los titanes solo miraban esto con admiración. Al igual que los primordiales, debían admitir que era un trabajo extremadamente preciso, y de cierta forma era como ver una gran pieza de arte ante sus ojos. La complejidad que mostraba cada sello junto a la configuración con la que se hacían a cada segundo solo lo hacía ver aún más perfecto. Realmente lucía como que el creador de tal cosa le invirtió años o
incluso siglos de trabajo a prepararlos. Estos sellos habían sido fabricados por Elohim, el dios bíblico, hace varios milenios durante la gran guerra de las tres facciones con el fin de sellar al mismísimo Triaxa, o mejor conocido como la bestia del Apocalipsis. El Triaxa era una enorme bestia de tipo quimera con un gran poder destructivo solo comparable al de un primordial, y si bien no era el más poderoso de estos como muchos llegarían a pensar, si era bastante fuerte aún entre estos. Así que fue el dios bíblico. Hades dijo mientras veía los sellos reflejados en la pantalla y escuchaba como Demeter leía: sin duda alguna ese dios era muy impresionante aún para sus estándares, no cualquiera sería capaz de hacer tal cosa y mucho menos en tan poco tiempo. Elohim sin duda fue uno de los dioses más poderosos y también de los más brillantes. Si no fuera por su paranoia y egocentrismo, habría sido alguien a quien yo mismo respetaría, pero siempre se dejaba llevar por sus emociones y miedos. Naruto habló mientras recordaba lo que había escuchado de Elohim y solo podía decir que de no ser por esos defectos, habría sido alguien de admirar y respetar, pero no por nada Lucifer se rebeló y el Triaxa era muestra de ello. El poder de dicha bestia era tan grande que solo podía ser comparado con los primordiales más fuertes como lo eran Caos, Orden o Vishnu, y solo siendo superado con facilidad por el propio Naruto. Naruto debía admitirlo, Elohim había hecho un gran trabajo con los sellos, no solo tenían una gran complejidad y cantidad para poder descifrarlos, sino que también un gran poder almacenado dentro de cada uno de ellos, lo que hacía que fuera muy difícil romperlos usando solo poder. Parece que fue uno de los más fuertes entonces. Perky dijo sorprendido ante la idea del poder tan grande que debió tener el dios bíblico. Ahora entendía por qué era tan adorado en todo el mundo. Lo fue, no por nada era catalogado como una de las 10 existencias más fuertes del mundo sobrenatural. Caos dijo mientras recordaba el top de las existencias más fuertes del mundo y cómo el dios bíblico estaba entre estas. El primordial de la realidad se preguntaba cómo había terminado la bestia sellada, pues si bien sabía que esto había sido durante la Gran Guerra y que el autor de dicho acto fue Elohim, no tenían claro cómo habían llegado a eso. Él podía recordar haber interactuado con la bestia del Apocalipsis en su tiempo, y que este era un ser racional que no sería tan estúpido como para interferir en una guerra con la que no ganaría nada. Tanto Caos como Orden solo arquearon una ceja. Ellos recordaban al Triaxa muy diferente a como Naruto lo mencionaba, menos racional y más destructivo. El primordial suspiró y miró esto con seriedad, pues si algo así ya había llegado a suceder, lo más probable es que alguien o algo hubiese influenciado a la bestia, y de ser así debía averiguar qué había sido, pues no era para nada algo que se pudiera tomar a la ligera si tenía el poder lo suficientemente grande como para influenciar a un ente tan fuerte y antiguo. Tiene razón, alguien así de poderoso no puede pasar por desapercibido, sería un peligro para todos los demás si alguien así estuviera suelto. Atenea dijo mientras escuchaba atenta la lectura: alguien así de peligroso no podía simplemente pasar desapercibido por todos. Tras unos segundos más mirando los sellos, decidió que era hora de liberar al Triaxa, pues no le parecía justo que este estuviera apresado tras tantos milenios. Debes estar bromeando. Poseidón dijo mientras veía al primordial como si fuera un loco. Estaba a punto de liberar a uno de los entes más poderosos de todo el mundo sobrenatural, y no parecía darle mucha importancia a esto. Sabía que Naruto era fuerte, pero esto ya era excesivo aún para alguien con ese poder, pues un mal cálculo podría cobrar la vida de millones. Loco no, simplemente conozco bien mi poder y su límite, sé muy bien cuál es mi máxima capacidad y por ende me puedo dar el lujo de hacer este tipo de cosas sabiendo que tendré todo bajo control. Naruto respondió con calma. Él sabía que la quimera no tenía el poder de vencerlo y que de este ponerse agresivo lo podría derrotar sin mucho problema. Naruto conjuró su poder mientras una espesa niebla roja con amarillo empezaba a rodear cada uno de los sellos. Todos los sellos fueron rodeados por dicha niebla y en una muestra de poder Naruto hizo que cada uno de estos fuese destruido con un solo movimiento, liberando al Triaxa. Un gran poder se dejó sentir por un segundo antes de que Naruto usara su propio poder para contener la energía que estaba siendo liberada por el lugar donde debería estar encerrado el Triaxa. La energía se dispersó y en el lugar se empezó a materializar la bestia del Apocalipsis, quien rugía con gran velocidad. Esta se encontraba confundida pues había pasado los últimos milenios sellada y debido a su desorientación estaba a la defensiva.
Todos los integrantes de la sala vieron cómo en la pantalla se proyectaba la imagen del Triexa a la vez que Demeter leía y un escalofrío de miedo recorrió la espalda de la mayoría. La bestia era en pocas palabras aterradora, teniendo una apariencia grotesca y monstruosa acompañada de un poder tan grande que haría que cualquier dios temblara del miedo antes de salir corriendo en dirección contraria en caso de encontrarla. Triexa miró su entorno completamente confundido. La bestia del apocalipsis no entendía qué estaba ocurriendo y eso era algo que lo molestaba. Este sintió una presencia cerca de él y debido a su confusión intentó atacarla solo para detenerse cuando la reconoció. Este sabía muy bien de quién era esta aura y por suerte alcanzó a reaccionar antes de hacer una estupidez, pues este ser era de los pocos sino el único que podría derrotarlo con suma facilidad. Incluso el Triexa parece temerte, eso es algo bastante inusual. Caos habló con orden estando de acuerdo, esa bestia era muy testaruda y incluso a ellos les faltaba el respeto cuando le daba la gana. Sin embargo, parecía temer a Naruto pues él mismo admitía que atacarlo sería una estupidez aun si era por error. Digamos que no es la primera vez que alguien me intenta atacar, la última vez que otro primordial me intentó dañar no acabó como muchos esperaban. Naruto dijo con una mirada sombría, mientras en su muñeca el símbolo de un reloj de arena brilla levemente de color verde antes de desaparecer como si nunca hubiera estado ahí, un recordatorio constante del pasado y de por qué no era buena idea atacar a Naruto. Solo quienes desearan morir y desaparecer completamente de su universo serían tan idiotas como para hacer tal cosa. ¿Naruto? La bestia preguntó mientras veía al primordial en su forma humana, intentando verificar que si fuese él y no su imaginación jugándole una broma. Naruto solo sonrió de forma divertida mientras veía la expresión de shock en la cara del Triexa. Realmente le resultaba divertido ver cómo la mítica bestia del apocalipsis parecía tan sorprendida y en cierta medida asustada de lo que estuvo a punto de hacer, aunque realmente no lo culpaba por este hecho. Sí, soy yo Triexa. Naruto dijo con simpleza mientras la bestia del apocalipsis parecía aún más sorprendida que antes ante la confirmación. No debes temer, no te haré daño ni nada por el estilo, de hecho yo fui quien te liberó de tu encierro. Las palabras del primordial causaron un gran impacto en la bestia, quien no se esperaba que Naruto le liberara de sus ataduras. ¿Por qué? No pudo evitar preguntar intentando comprender por qué alguien como Naruto le liberaría de su prisión. No hay una razón en específico, simplemente no me pareció justo que tuvieran encerrado durante la gran guerra de las tres facciones bíblicas. Naruto respondió con calma sin inmutarse un poco ante la presencia de la gran bestia que al estar en forma humana hacía que ésta fuera cientos de veces más grande que él si se comparaban sus tamaños. Es extraño escuchar una conversación así entre dos seres tan fuertes, jamás en mi vida creí que algo así pasaría. Perky habló mientras escuchaba la lectura con sorpresa, él jamás creyó que estaría cerca de seres tan fuerte como los primordiales. Sin embargo, ahora estaba en una sala con varios de estos, quienes no parecían siquiera notar su presencia, lo que no sabía si debería ofenderle por ser visto como un insecto a los ojos de estos, o aliviarle por no estar en el foco de atención de unos seres tan poderosos, que podrían hacer de sí vida entera un infierno sin mucho esfuerzo. La gran bestia parecía cada vez impresionarse aún más por las palabras del primordial de la realidad, quien no parecía darle mucha importancia al hecho de que lo había liberado de una prisión en la cual había estado encerrado durante varios milenios por culpa del dios bíblico. A decir verdad no lo culpo, incluso yo me habría sorprendido por algo así. Hades dijo mientras le daba la razón de estar sorprendido al Triexa, no todos los días un ser de poder absoluto te liberaba de una cárcel en la cual habías pasado milenios encerrado sin posibilidad de ser libre. Sé que estás pensando que quiero algo a cambio por haberte liberado, pero no es así, todo lo contrario, puedes considerar esto como una especie de recompensa por haber estado tanto tiempo encerrado. Después de todo tú ya deberías saber que no hay nada que puedas darme que no pueda conseguir por mi propia cuenta. Naruto habló mientras veía con desinterés a la bestia, a la cual le dio la razón en esto, no había nada que le pudiera dar que Naruto no pudiese conseguir por su propia cuenta. Después de todo, con su poder podía hacer literalmente cualquier cosa que quisiera. Sigo pensando que está excesivamente fuerte ese dominio. Hermes dijo mientras veía al Naruto en la sala, para el dios de los mensajeros era casi ridículo lo poderoso que podría llegar a estar el dominio de Naruto, aún más si este se empleaba de forma creativa, prácticamente el universo mismo le había dado el poder más fuerte de todos solo con haber nacido. Tanto Apolo como Ares vieron a Naruto con pensamientos similares, solo con una pequeña gota de su poder estaban seguros de
de que podrían hacer lo que siempre habían querido hacer sin mucho esfuerzo. Ya veo. La gran bestia habló mientras veía a Naruto con agradecimiento por su acción. Sabes que en cuanto se den cuenta que escape van a intentar capturarme de nuevo, ¿cierto? Triexa habló viendo el lugar donde estaba sellado antes. No es como que importe, Elohim está muerto y él era el único que tenía interés en sellarte, los demás dioses no parecen tener interés en ti, así que tu única preocupación deberían ser las facciones bíblicas, que para ser honesto no se encuentran en su mejor momento y dudo que puedan hacer algo contra ti. Naruto habló calmando a la bestia, quien le vio algo más tranquilo por tal revelación. Sin embargo, si hay algo con lo que podrías ayudarme. Naruto llamó la atención del Triexa, quien se puso atento ante las palabras de Naruto, esperando saber en qué podría ayudar al primordial, que lo había liberado de su prisión. Todos los dioses prestaron atención junto a los titanes y primordiales con interés por saber qué le pediría Naruto al Triexa. Te llegué a conocer antes de que fueras sellado y sé perfectamente que eres un ser racional pese a lo que muchos más piensan, y eso me hace cuestionarme cómo es que acabas involucrado en la Gran Guerra Santa si esa no te afectaba en nada, no tenías nada a cambio por interferir en esta y sin embargo, acabaste involucrado en la misma, lo que me hace cuestionarme cómo fue que esto ocurrió. Naruto habló con la gran bestia, poniendo mucha atención a sus palabras, y dándole razón en esto. Realmente no es como que fuese a ganar algo al involucrarse en dicha guerra, lo único que acabó ganando fue que los sellaran durante varios siglos, sin poder hacer algo al respecto. Todos en la sala estaban atentos a lo que diría el Triexa por saber la respuesta a esto, querían saber si realmente había algo o alguien detrás de tal cosa y de ser así quién era. Después de todo no era algo que se tomara a la ligera, aunque en esta historia nada se podía tomar a la ligera, pues aún la cosa más leve para alguien como Naruto podría ser un problema a nivel mundial para los demás. Salto de tiempo, o vamos. Varios en la sala gritaron ante esto, no podían dejarlos con la duda. Cuando estaban tan cerca de averiguar lo que había pasado, realmente parecía que el tipo que creó este libro solo le gustaba verlos sufrir y dejarlos en duda cada vez que podía. Naruto estaba pensativo en su templo mientras veía el Olimpo, y como los dioses parecían no tener ninguna preocupación en el mundo más allá de qué harían el siguiente día, a veces no entendía cómo es que esos dioses eran los mismos que en más de una ocasión habían iniciado guerras a escala global. Realmente eran muy extraños si se lo preguntaban. Aún a día de hoy me lo sigo preguntando. Naruto dijo mientras escuchaba la lectura de su propia vida, seguía sin entender cómo esos seres que parecían tan despreocupados y relajados por el mundo eran los mismos que en más de una ocasión causaron guerra masiva solo por un ligero problema. El primordial pensó en lo que le había contado Triexa y se quedó algo sorprendido por la información que le dio la quimera. Hablando de la quimera, esta ahora estaba en una dimensión creada por él mismo, donde pudiese vagar libremente sin que nadie lo molestara. Luego de haber estado sellado tanto tiempo, no quería arriesgarse a ser sellado nuevamente, por lo que le había pedido llevarlo a un lugar donde nadie lo pudiese molestar. Este accedió y usando su poder, le creó una dimensión personal donde nadie más que él pudiese acceder y así no correría el riesgo de ser controlado nuevamente o sellado por algún otro panteón. Siguen negándose a contarnos lo que dijo Triexa, empiezo a creer que el creador de este libro nos odia. Apolo dijo mientras veía el libro en las manos de Demeter con odio, realmente el creador de esa cosa parecía no querer darles nada de información y eso lo molestaba mucho. ¿Puedes crear realidades enteras sin problema alguno? Atenea preguntó con curiosidad por tal habilidad, mientras ignoraba el berrinche de Apolo, quien seguía enojado. Es bastante simple de hacer, de hecho. Naruto dijo respondiendo a la pregunta de Atenea sin decir mucho más. Naruto suspiró mientras recordaba lo sucedido, parecía que el Triexa realmente había quedado con un gran desprecio por el mundo y no quería volver a involucrarse más con los sobrenaturales, por lo menos no en unos cuantos milenios, y no lo culpaba realmente. Si a él lo sellaran por la fuerza durante tanto tiempo, sin poder hacer nada al respecto, también tomaría un gran desprecio por quien lo hizo y todo lo relacionado con este. Se tendría que asegurar que Triexa estuviera bien en su nueva dimensión para evitar algún problema a futuro. No quería tener que ocuparse de otro ser primordial como ya lo había hecho en el pasado. ¿A qué se refiere con ocupar? Nix preguntó con duda ante lo mencionado en el libro mientras veía a Naruto. Digamos que no es la primera vez que un primordial se sale de control y intenta hacer algo estúpido. Naruto dijo mientras recordaba al primordial del tiempo y cómo este había muerto a manos suyas, aunque no se sentía culpable por este hecho, sentía que podría haber resuelto el problema sin necesidad de matarlo.
Veo que estás muy pensativo, ¿pasó algo que no sepa? Una voz femenina llamó la atención del primordial, quien al mirar hacia atrás pudo ver a su reina tan bella como siempre. Chaos se sonrojó ligeramente ante la descripción de Naruto sin ser notado por nadie más. Chaos miraba a Naruto intrigada por saber en qué estaba pensando. Después de todo parecía bastante distraído desde que volvió al Olimpo hace unas horas, y eso no era algo precisamente habitual en él. Digamos que me enteré de algo que no esperaba saber. Naruto respondió con sencillez a la primordial, quien frunció el ceño por esto. ¿Y ese algo sería? Nada de lo que debamos preocuparnos demasiado por ahora, por lo menos sé que no nos afectará a nosotros. Naruto respondió sin querer dar más información, algo que Chaos captó y decidió no preguntar más, sabiendo que no sacaría nada de Naruto. ¡Qué gran alivio! Hermes dijo con clara ironía en su voz, sabía que ese no nos afectara solo incluía a los seres primordiales, mientras los dioses como él y sus hermanos posiblemente sufrirían mucho por esto. A veces no logro comprenderte por más que intento. Chaos mencionó a Naruto con honestidad, habían ocasiones en las cuales ni ella misma llegaba a entender la forma de pensar de Naruto, y eso la frustraba más de lo que le gustaría admitir. No es la única. Hefesto dijo mientras veía a Naruto en la sala, él intentaba descifrar en qué pensaba el primordial sin ningún éxito, casi parecía que su mente estaba diseñada para ser indescifrable. Naruto solo sonrió con algo de gracia ante esto, siempre le daba risa cuando Chaos intentaba entender cómo funcionaba su mente sin ningún tipo de éxito. Lo sé, no soy alguien sencillo de entender y mi forma de actuar es muy extraña para algunos a veces, aún así siempre hay un motivo detrás de todo lo que hago y no tomo decisiones de forma aleatoria, eso debería ser suficiente para calmarte. Naruto habló sabiendo ya los pensamientos de Chaos, no la culpaba por esto pues él mismo a veces no se entendía y tomaba decisiones muy extrañas que para algunos no tendrían sentido, pero como había dicho antes nunca dejaba nada al azar y cada una de sus decisiones era tomada tras haber pensado en todas las posibilidades, si no lo hiciese así sería igual que su hermano menor quien no era para nada estable y que pensaba después de actuar. Debo decir que me da miedo pensar en que él podría actuar así alguna vez. Dionisio dijo mientras veía a Naruto, era algo aterrador pensar en que un día podría despertarse y actuar de forma despreocupada, sin pensar en lo que causaría a los demás. Supongo que lo hace un poco, pero aún me frustra bastante no poder entender cómo es que actúas a veces. Lo sé, pero como dije antes no es algo de lo que debas preocuparte. Naruto dijo mientras su cabeza volvía a lo que le había contado el Triexa, al parecer sí tenía razón en sus sospechas, el Triexa se vio influenciado por alguien para hacer su aparición en la gran guerra de las tres facciones, y ese alguien era muy bien conocido por él. Parece que aún sigues siendo un bromista después de todo hermano, pensó antes de sonreír un poco. Fin del capítulo. Bueno, sabía que tarde o temprano nuestro mundo llegaría a su fin. Hermes dijo al escuchar que Zipper estaba involucrado, por lo poco que había visto de este sabía que si le daba la gana destruir una realidad lo haría sin mucho problema y en su caso nadie más que su hermano podría detenerlo. No deberían preocuparse, él nunca intentaría acabar con mi realidad, no mientras yo no lo apruebe ya que sabe que de intentarlo acabaría mal para él. Naruto dijo mientras no le daba importancia a esto, sin saberlo aterró a varios en la sala ante la idea de que si este un día se aburría podría dejar que alguien como Zipper destruyera su mundo, algo contra lo que nadie podría luchar, pues la diferencia de poder era muy grande y eso los aterraba. Fin del capítulo. Living life like a dream.